Buena gente de YouTube, espero que se encuentren todos muy pero muy bien. El día de hoy les traigo este video con un análisis de la situación actual de Bitcoin, ya que es algo que preguntan muchísimo. Así que si te interesa conocer si es un buen momento para comprar Bitcoin, te invito a que te quedes hasta el final. Y ahora sí, comencemos. Constantemente suelen preguntarme si es un buen momento para comprar Bitcoin o no. Por eso hoy te voy a traer una serie de indicios que me pueden llegar a dar información acerca de si estamos en un buen momento para esperar una subida en el precio o si simplemente estamos más cerca de que siga cayendo. Así que voy a estar mostrándote cada uno de estos aspectos para que por vos mismo puedas sacar tu propia conclusión, y además te voy a estar brindando mi análisis personal y lo que estoy viendo en este momento en el gráfico. Lo primero que vamos a hacer es entrar a CoinGecko para tener información actualizada. Una vez que estamos dentro, vamos a ver cuál fue justamente el punto máximo. En este caso, según CoinGecko, el punto máximo fue 69k y sucedió el 10 de noviembre de 2021. Y actualmente estamos un menos 68% de ese punto máximo. Pero tenemos que tener en cuenta que ahora en estos días el precio se ha recuperado un poco, por ende ha llegado a más de un 75% de caída desde su punto máximo. Y ahora es normal que te estés preguntando, ¿para qué me sirve saber que Bitcoin cayó un 70-80% de su punto máximo? Y esto realmente es interesante porque se traduce en que podés comprar Bitcoin a un 70-80% de descuento. Entonces, nosotros tenemos que entender que estas oportunidades no siempre van a estar disponibles para nosotros. Entonces, cuando vemos este tipo de caídas en activos que nosotros consideramos que el precio va a seguir aumentando, podrían llegar a representar momentos de oportunidad. Entonces, cuando nosotros vemos que un activo como Bitcoin, una acción o lo que fuere que nosotros querramos invertir en él, cae un 70, 80, 90% o más, consideren como un buen momento de compra, ya que se considera que estarías adquiriendo barato. Así que este podría llegar a ser el primer indicio que nosotros podemos encontrar actualmente en Bitcoin, sabiendo que cayó más de un 75, casi 80%, y sabiendo que obvio puede llegar a caer un 90%, por ejemplo, pero que a largo plazo nosotros sabemos que estaríamos comprando barato en estas cotizaciones. También existe la posibilidad de que Bitcoin se vaya a cero y pierda totalmente su valor, aunque obviamente no es lo que yo considero, pero no podemos asegurar ningún resultado. Entonces, esto de los descuentos de un 70, 80, 90% o más te va a servir en activos que vos consideres que a largo plazo van a volver como mínimo a valorizarse al precio que estuvieron anteriormente. En este caso, para sumar como confluencia a la información que estamos teniendo de cuánto cayó desde su punto máximo, vamos a estar utilizando el comportamiento del activo. Esto nos va a servir para ver cómo se comportó anteriormente frente a caídas que hayan sido iguales o similares. Esto nos va a permitir entender que el activo se puede recuperar o no de la situación en la cual se encuentra luego de una caída tan grande. Entonces, esto puede servirnos muchísimo para entender cómo se mueve el precio de tal o cual activo, que en este caso va a ser Bitcoin. Así que vamos a ir a CoinGecko y vamos a entender cómo fue el comportamiento en cada una de las instancias que se encontró Bitcoin con las caídas que tuvo. Una vez que estamos dentro de la página de CoinGecko, lo que vamos a hacer es bajar hasta donde tenemos el gráfico y seleccionar la parte de máximo. Ahora lo que voy a hacer es reproducir de 2013 en adelante cómo se comportó el precio de Bitcoin frente a caídas iguales o similares a las que podemos encontrar en este momento. Así que vamos a empezar a reproducir y vemos que tenemos una subida fuerte en el año 2013 y un retroceso que comienza a reproducirse, que dura incluso hasta el año 2015. Fíjense que el retroceso llega incluso hasta enero del 2015, como menciono, y a partir de ahí comienza a reaccionar. Fíjense que cayó muy fuertemente, probablemente más de un 70-80%, y fíjense que a partir de ahí el precio de Bitcoin comienza una recuperación y literalmente comienza a despegar. Así que comparado a cómo veníamos anteriormente, fíjense que rompe muy fuertemente luego de una caída grande que ha tenido el precio. Entonces vamos a achicar un poco para enfocarnos en esta última subida que podemos encontrar en el precio, y directamente vamos a ver qué es lo que sucede después. Nosotros vemos que tenemos ahí una especie de retroceso, continúa subiendo y a partir de eso comienza a caer.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un retroceso muy marcado, que probablemente sea de un 70-80% o más. Y atención a esto, tenemos un pico, un segundo pico, un suelito acá, y a partir de ahí el precio rompe ese suelo a la baja. Como les digo, llegando probablemente a un retroceso súper interesante. Así que lo que vemos es que consolida. Fíjense que acá esto fue en 2017 y nosotros estamos en 2018 ya, y seguimos en ese retroceso. Es decir que se suelen extender bastante estas caídas, y luego de eso hace un último movimiento a la baja para prepararse y generar una subida. Fíjense que acá nosotros tenemos una caída muy grande, probablemente más de un 80%, 90%, y el precio realmente comienza a despegar sin ningún tipo de problema, y vemos que efectivamente está buscando romper hacia arriba. ¿Ok? No lo logra, pero sí con este retroceso logra agarrar fuerza para finalmente romper con todo. Fíjense lo chiquito que queda el máximo anterior en el momento que Bitcoin realmente comienza a despegar. Fíjense que a partir de ahí realmente es mucha la diferencia que le saca referente al pico anterior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en esta oportunidad? Que el precio sube, y acá como teníamos un pico y otro segundo pico, que el segundo pico fue menor, en este caso fue mayor, y el suelo que tenemos acá es roto de igual manera con el movimiento bajista que pudimos encontrar a partir de noviembre de 2021 hasta este momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que acá tenemos la ruptura de igual manera que sucedió acá, y cuando retrocedió fuertemente hasta precios baratos de lo que era la subida anterior, el precio despegó y generó nuevos máximos. Entonces, ¿qué puedo llegar a obtener de información yo viendo esto? Que el precio suele caer de forma muy fuerte, y luego de eso, cuando recupera el precio, suele romper su punto máximo, y no por poco sino por mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo traducir de esto? Que si yo estoy confiando y me gusta a mí el Bitcoin, confío en que a largo plazo puede llegar a valorizarse tal cual viene pasando anteriormente, podría llegar a estar cada vez más cerca de encontrar un buen descuento para poder adquirir barato y luego intentar vender caro, o obviamente conservar. Entonces, esto quiere decir que mientras más tiempo y mientras más porcentaje caiga el precio, mejor oportunidad va a representar para mí, obviamente. Una vez vistos dos de los puntos más importantes para determinar si es un buen momento para comprar Bitcoin o no, vamos a sumarle una tercer confluencia, que sería el análisis de gráfico que nosotros podemos realizar para poder entender en qué precios nos sentiríamos cómodos para comprar justamente y esperar una subida holdeando a largo plazo. Antes de ir a TradingView y que analicemos juntos la situación actual de Bitcoin, déjame decirte que nadie va a poder decirte con precisión y exactitud en dónde vas a encontrar la reacción o el rebote de Bitcoin. Realmente lo que podemos hacer es probabilísticamente hacer un análisis de dónde nosotros podemos llegar a tener una mayor probabilidad de rebote, pero nadie va a poder saberlo con certeza, ni tampoco nadie va a poder asegurarte que Bitcoin va a romper los $69.000. Entonces, obviamente es lo que esperamos, pero nadie va a prometerte ni poder asegurarte este resultado, porque realmente sería imposible. Entonces, una vez que entendimos esto, vamos a ver en qué precios podemos llegar a encontrar una reacción para encontrar el posible rebote. Si este video te está gustando, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal. También puedes activar la campanita si quieres que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo al canal. Una vez que estamos en el gráfico, nos vamos a posicionar en la temporalidad mensual y vamos a identificar el último movimiento. El inicio y el final del mismo son estos dos que acabo de marcar con una línea blanca. Entonces esto nos va a permitir a nosotros entender desde dónde hasta dónde sería el punto mínimo y el punto máximo que podríamos encontrar en el movimiento. Entonces, lo siguiente que vamos a estar haciendo es trazar el punto estructural que estamos viendo que manipuló contrario al movimiento que esperamos. Es decir que si nosotros esperamos un movimiento alcista, tendríamos que esperar una manipulación de un punto bajista. Y si esperamos un movimiento bajista, esperaríamos una manipulación de un punto alcista. En este caso, como esperamos una compra, en el precio estamos viendo la ruptura de este mínimo que podemos identificar con esta línea roja que acabo de colocar. Luego de eso, vamos a enviar una zona directamente que va a ser la que nos guíe a nosotros
para poder determinar en qué precios podríamos encontrar barato el precio y en qué zonas podríamos encontrar patrones de cambio de tendencia que me permitan anticiparme a este movimiento que aparentemente podría llegar a estar sucediendo. Entonces, una vez que marcamos el 70%, desde su punto máximo directamente trazamos una línea que yo lo hice de color amarillo y me quedó en los 21k. Luego voy a medir el 80% y voy a trazar otra línea que me quedó en los 14.000. Luego, con esto, yo ya tengo una zona para saber a partir de dónde podríamos considerar barato el precio, que sería a partir más o menos de los 21.000 dólares para abajo. Entonces con esto yo voy a poder utilizar como información para poder trazar una zona de posible entrada. En este caso yo en lo personal no elegí trazarla desde 21k porque me parece algo grande, aunque obviamente entiendo que es un excelente precio y en el largo plazo podría llegar a ser barato. Así que en lo personal tracé esta zona color amarilla desde los 14.000 justamente hasta el inicio de este movimiento. Así que esta es la zona de posible rebote de alta probabilidad que yo voy a estar teniendo al menos en temporalidad mensual. Entonces, para poder justamente determinar una zona más exacta de dónde podría llegar a entrar, podría ser los 9.000 o los 10.000 dólares. Esto no quiere decir que voy a esperar hasta ese punto para meter la entrada, sino que obviamente yo voy a operar por zona porque entiendo perfectamente que no puedo ser extremadamente preciso a la hora de determinar dónde podemos encontrar el rebote. En el camino al alza que nosotros planteamos podemos encontrar algunas barreras que podrían identificarse de la siguiente manera, como esta zonita que podemos encontrar acá y esta otra de acá arriba. Aunque, repito, anteriormente viendo el comportamiento de Bitcoin, cuando comienza a subir las puede llegar a respetar para retrocesos, pero en general suele romperlas. Así que es lo que yo puedo observar como posibles barreras, aunque probablemente si la proyección alcista se cumple, las termine rompiendo y en el largo plazo termine en cotizaciones bastante altas. Ahora lo que vamos a hacer es borrar algunas cosas para que no nos quede tan sucio el gráfico y vamos a identificar de qué manera se estuvo comportando el gráfico anteriormente frente a estas situaciones que menciono. Por ejemplo, acá tenemos un order block de temporalidad semanal y vemos que efectivamente cumple muy bien al alza. Acá tenemos otro order block de temporalidad semanal, también podría ser considerado así o de esta manera, y vemos que efectivamente también funciona muy bien. Después nos vamos a pasar a una temporalidad mensual, vamos a volver directamente y vemos que acá tenemos una especie de CP que podría considerarse de esta manera. Y vemos que efectivamente el precio reacciona muy bien. Entonces podemos entender que los order block de temporalidad mensual y semanal tienen una alta validez dentro de lo que es Bitcoin porque suelen funcionar muy bien. Entonces, como conclusión, cualquier precio que nosotros utilicemos para comprar por debajo del 70-80% va a ser considerado en el largo plazo un precio barato y probablemente si la proyección que tenés positiva para el activo en el cual estás invirtiendo, en este caso Bitcoin, se cumple, vas a tener un muy buen retorno. Así que espero que este video te haya gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima.